reverendos, don Manuel, don Rafael, señora alcaldesa, autoridades, pregoneros y pregoneras de años anteriores, cofrade mayor, junta mayor de cofradía y amigos todos. En primer lugar, tengo que dar las gracias a las distintas bandas por este magnífico desfile, convocatoria y traslado de estandartes. Nos encontramos aquí para dar comienzo a la Semana Santa 2014 y lo hacemos, como no, con el pregón que por unánime decisión de la Junta Mayor ha recaído en la persona de doña Ana María García. Ana María García nace por la Madre Segura el 8 de enero de 1945. Es hija de Francisco Bertó Aldeguer y Ana María García López. Es la mayor de 4 hermanos. Está casada con Ramón Sánchez Remenia y es madre de 3 hijos, Ana, Pedro y Ramón. Tiene 3 nietos, Astrid, Héctor y Ana, de 6, 5 y 4 años. Estudió en el Colegio de las Hermanas Carmelitas en las Escuelas Nacionales con doña María Medrano Prieto. Los estudios de bachiller y magisterio los realiza en el Colegio de la Sagrada Familia Sierra de San José en Alicante. Permanece en el colegio como residente hasta aprobar las oposiciones a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Obtiene el título de especialización y perfeccionamiento del profesorado en lengua francesa. Ejerce su carrera docente en las poblaciones de los Palacios, de Dolores y Guatemala. En los años 80 colabora de forma desinteresada en la Escuela de Adultos de Guatemala, dando clase a los alumnos de la Guatemala. Tras 40 años de dedicación a los niños, desde junio de 2005 disfruta de su jubilación. Pertenece desde hace muchos años a la Cofradía de la Soledad. En la actualidad colabora con la parroquia en el equipo de liturgia. Ana. Buenas tardes a todos los que habéis decidido acompañarme en esta tarde para empezar los actos de la Semana Santa de 2014. Reverendo Señor Cura Párroco Reyes Rodríguez Rufete. Reverendo Señor Don Manuel Vicente Linares. Reverendo Señor Don Rafael Sánchez Penalba. Querida alcaldesa, Corporación Municipal, señor Juez de Paz, Presidente y Junta Mayor de Cofradías, Patronato de la Pasión, estimados cofrade mayor, cofrades, hermanos, familiares, amigos y todos los que habéis elegido este bello pueblo para vivir con nosotros. Ante todo, quiero agradecer a la Junta Mayor de Cofradías el que me haya considerado merecedora de ser la pregonera de la Semana Santa de 2014, honor que han compartido familiares y amigos muy queridos, a los que con cariño saludo. Pero permitidme que nombre a uno de ellos, el pregonero del año 1995, don Manuel García Lucas, mi tío. Siempre he estado muy unida a él y estoy segura estaría muy contenta de verme ostentando este honor. El año pasado, en plena celebración del Año de la Fe y en fechas muy cercanas a la Semana Santa, una noticia nos sorprendió a todos. Benedicto XVI, nuestro Papa, renunciaba a seguir siendo el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, ya que no se encontraba con fuerzas para cumplir la misión que se le había encomendado. Desde el 28 de febrero a las 20 horas, la sede de Roma y la sede de San Pedro quedaban vacantes. Con bastante celeridad se convocó y se realizó el cónclave. El día 13 de marzo era miércoles. Yo estaba en Callosa de Segura cuidando de mis nietos de 4 y 5 años. Viendo la televisión, esperábamos el nombramiento del nuevo Papa.
trataba de explicarles, a pesar de su niñez, lo importante que era para ellos vivir aquel momento, puesto que era la primera vez que iban a sentir la alegría de conocer a un nuevo Papa. Eran las 7:07 de la tarde cuando la fumata blanca anunciaba al 265 sucesor de San Pedro. Una hora después, nuestro querido Papa Francisco hizo su aparición en el balcón principal de la logia de San Pedro del Vaticano. El balcón, con él, se llenó de luz y de bondad. El nuevo Papa ya celebró los oficios de Jueves Santo en un reformatorio de menores, donde lavó y besó los pies a 12 de ellos. Recemos por nuestro Papa, con el que la Iglesia respira un aire nuevo, y pidamos que Dios lo ilumine para llevar a buen puerto la barca de Pedro. La palabra recordar, etimológicamente, significa volver a pasar por el corazón. Los antiguos griegos creían que los sentimientos residían en el corazón. Al pensar en la Semana Santa, son muchas las vivencias que acuden a mi mente y que voy a tratar de hacerlas venir de nuevo a mi memoria. Por costumbre, en nuestro pueblo traían predicadores importantes como preparación a la Semana Santa. Era Viernes de Dolor, allá por el año 1957, y yo acudí con mi tía Remedios al sermón. A la salida me encontré con la sorpresa de que mi madre había dado a luz a la benjamina de la casa. Mi tío, hermano de mi madre, ya era párroco de Dolores, y allí la patrona, como no podía ser de otra manera, es la Virgen de los Dolores, representada por una bellísima imagen talla de saltillo. Por ese motivo, les sugerí a mis padres que la niña se podía llamar María Dolores. A ellos les pareció muy bien la idea, pero todavía le añadieron Manuela del Buen Consejo. Durante mis primeros años de infancia viví en la calle Progreso, hoy Vicente Ramos, y solía acompañar a mi vecina María, hija de Tano y Encarnación La Farola, a la puerta lateral norte de la iglesia, donde tenían lugar los últimos ensayos del encuentro de la mujer samaritana con Jesús, una de las escenificaciones más tradicionales de nuestra Semana Santa, en la que ese año ella hacía el papel principal. Me aprendía la canción con la que irrumpía en escena, Fuentecita del arroyo, siempre te encuentro cantando, siempre te encuentro cantando, y memorizaba las palabras que decía al llegar al improvisado pozo y dejar su cántaro en el brocal. ¡Oh, qué pozo tan hermoso nos dejó nuestro padre Jacob! Y cuidado, que está hondo. En la procesión del Martes Santo, el paso de la flagelación se detenía en mi calle, y desde un pequeño balcón aún existente se hacía una sencilla escenificación del lavatorio de Pilato. Mis amigas y yo nos apresurábamos a situarnos donde pudiésemos recibir la lluvia de agua con colonia. Mi tío Joaquín, hermano de mi abuela la María, vivía con nosotros y pertenecía a la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída. Desde que salía al paso hasta que entraba a la iglesia, yo iba pegada a él con la mano tendida para que me pusiese caramelos. Todavía los cofrades no llevaban vesta y alumbraban el paso con una especie de velones de madera blanca terminados por una bombilla y unidos con un cordón. De vez en cuando pasaban por mi lado los electricistas cargados con los rollos de cable que enchufaban en las tomas de corriente que había en determinadas calles para que el paso no se quedara a oscuras. Una noche de Jueves Santo acompañé a mi padre en su turno de vela al monumento. Ese año se hizo en el altar de la Inmaculada. Tenía una escalinata de madera muy grande, adornada con palmas y unas macetas blancas llamadas mayos,
que se conseguían germinando diferentes semillas en la oscuridad. También, guardando su riguroso turno de guardia, estaban los lanceros. Sería la mañana de Viernes Santo, a principios de los 50, cuando, subida en lo que llamábamos la pareteta del paseo y frente a mi escuela de niñas de doña María Medrano, vi por primera vez en la calle del Ayuntamiento, donde jugaban los recreos a la cuerda, al tello, a las chinas, sin peligro de que pasasen coches, porque no lo sabía, la escenificación en la que la Verónica, en la calle de la Amargura, enjuga el rostro de Jesús Nazareno, acompañado de San Juan y la Virgen de los Dolores, quedando milagrosamente marcada la faz del Redentor en el lienzo. Ese año, el papel de la Santa Mujer hacía milagritos y las niñas que la acompañaban, Mari Carmen Rodríguez, Rosarito Quesada y Maripaz Paredes. Además de la Samaritana, el lavatorio de Pilato y la Verónica, se escenificaba el prendimiento en el cruce, en medio de la pinada, y el juicio de Anás y Caifás y la Santa Cena en diferentes calles del pueblo. Durante muchos años se representó la Pasión completa en la pista, actual Parque Reina Sofía, encargándose de los ensayos don Francisco Ros Castejón, compañero y director del Colegio Reyes Católicos, donde también preparó con los alumnos mayores la ópera rock Jesucristo Superstar. Uno de los últimos años de la representación de la Pasión en Casa de Cultura, sentado detrás de mí y al lado de José Vicente Gómez, estaba don José Sánchez Lozano, famoso escultor imaginero pilareño que fue el restaurador de la imagen de nuestra patrona, la Virgen del Rosario, después de la Guerra Civil. Y también, en el año 1990, restauró la imagen del Señor del Sepulcro. Autor del Ángel de la Oración de Jesús en el Huerto, de nuestro Padre Jesús de la Caída y de los 4 ángeles que acompañan a la Virgen del Rosario, que también participan en la procesión del Domingo de Resurrección junto al Santísimo. Mi padre nos contaba muchas veces cómo a principios de los 40, él y un grupo de jóvenes, entre ellos Manuel Gómez, Enrique Os, Francisco García, Pascual García, Ramón Marín, Jerónimo Andreu, encargaron en Valencia, en los talleres de Rabasa y Rollo, el paso de la flagelación y de las muchas dificultades que encontraron para pagar las 15.000 pesetas que costó. De ese grupo de jóvenes, solo Jerónimo, a sus 98 años, acompaña a su Cristo flagelado en las procesiones de martes y Viernes Santo. En el año 1996, la Hermandad de la Flagelación nombra a mi padre hermano mayor. Toda la familia celebramos con alegría ese reconocimiento. Su hija Mari Carmen y su bisnieto Carlos pertenecen a la hermandad, así como su yerno Ramón, al que con solo 4 años acompañó vistiendo la vesta roja y blanca un martes santo su bisnieta Astrid. Desde muy joven, yo también he participado en la Semana Santa y soy cofrade de la Soledad. Debió influir el hecho de que en mis tiempos de estudiante en Alicante formara parte de la congregación mariana y que siempre me impresionaba la belleza de la imagen, el dolor y la serenidad a la vez reflejados en su rostro y la exquisitez con que Vicente Aldeguer la adornaba para procesionar. Nunca le faltaban las rosas y la gipsófila.
Salí varios años acompañando a la Virgen con teja y mantilla. Después sería mi hija la que desde bien pequeña se vestiría de manola. Unos años más tarde la acompañaría su prima María, siempre bajo la atenta mirada de su abuela Ana. Cuando mi hija cumple 15 años, en el año 86, expresa el deseo de pertenecer a la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída y mi madre le regala la vesta, así como a su nieta María. Unos años más tarde, a su nieto Juan Pedro la de la flagelación y en años posteriores a Ramón y a Paula también la de la Caída. Era a principios de los 90, empezaba el resurgir de la Semana Santa y mi madre quería ayudar a que los pasos fueran acompañados por más cofrades en esos años difíciles. De todos esos, de todos los nietos, solo una, Ana, su nieta mayor, ha venido acompañando año tras año a nuestro Padre Jesús de la Caída todos los miércoles y Viernes Santo, con la vesta que le regalara su abuela y realizara el sastre López. Quisiera terminar esta parte recordando a unas personas que ya descansan en paz con Dios. Trinidad Lucas Rodríguez, presidenta fundadora de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Soledad, distinguiéndose por el celo y trabajo por su cofradía. Vicente Martínez Morante, por sembrar el amor por la música entre los jóvenes de nuestro pueblo. Don Elías Miguel Juan Ibáñez y don Antonio Roca Moñino, sacerdotes, por todo el bien que nos hicieron durante todos los años que estuvieron entre nosotros, compartiendo nuestras alegrías y también los difíciles momentos. Se hace saber, por orden y deseo de la Junta Mayor de Cofradías, este año me corresponde a mí pregonar que en la Real Villa de Guardamar se va a celebrar la Semana Grande, la Semana Santa, en la que conmemoramos que Jesús, el Hijo de Dios, por amor, padeció, murió y resucitó. Preparémonos para vivirla con devoción, respeto y solemnidad. A los 40 días de nacer Jesús, el anciano Simeón profetizó a María en el templo de Jerusalén, a donde había ido con José para purificarse y presentar al niño, que una espada le atravesaría el corazón. Jesús pasó su infancia en Nazaret para que se cumpliera de este modo el dicho de los profetas: será llamado Nazareno. Crece entre Virutas y Serrín, ayudando a José en el oficio de carpintero. Recibe educación en la escuela bíblica de la sinagoga del pueblo para poder leer la ley y aprender sus pasajes. A los 12 años, edad que el judaísmo consideraba como la madurez religiosa, subió a Jerusalén por las fiestas de la Pascua para cumplir el mandato de la ley. Se quedó en la ciudad y cuando a los 3 días sus padres lo encontraron en el templo, su madre le preguntó: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo». Jesús le respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre?». Regresó a Nazaret con sus padres y María meditaba las palabras de Jesús y las conservaba en su corazón. En el Evangelio, para referirse a los años de vida oculta de Jesús, leemos: «Crecía en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y ante los hombres». El ambiente religioso en que se movió Jesús fue el de una profunda fe en Yahvé, el Dios único que había liberado al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Había distintas corrientes espirituales. Los fariseos eran muy radicales en lo religioso y estrictos en el cumplimiento de la ley y las tradiciones de los mayores. Esperaban la llegada del deseado Mesías liberador y salvador de Israel. La ley prohibía trabajar el sábado y ellos habían fijado 39 actividades vedadas,
era el de los saduceos. Amigos del poder, colaboraron con las autoridades romanas. Dominaban el templo y el Sanedrín, tribunal de los judíos que no podía dictar por sí solo pena de muerte. A los 30 años empieza la vida pública de Jesús y fue desde Nazaret de Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por Juan. Por la ribera del mar de Galilea elige a los primeros discípulos que eran pescadores y el resto de ellos entre las gentes sencillas. Jesús recorre toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio o buena nueva. Anuncia sin descanso la llegada del reino de Dios. Jesús se compadece de los que sufren y cura a los enfermos, devuelve la vida a los muertos y en más de una ocasión multiplica los panes y los peces para dar de comer a las gentes que le siguen. En cierta ocasión le seguía una gran muchedumbre de gente de Galilea, Jerusalén, Judea y de la otra parte del Jordán. Y viendo Jesús todo ese gentío, subió a un monte y sentándose pronunció el sermón donde están sus enseñanzas sobre el comportamiento humano. Y les llama felices, dichosos, bienaventurados a los pobres de espíritu, a los mansos, que son los que conservan la dulzura en las contrariedades, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacíficos, a los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos poseerán la tierra, serán consolados, serán saciados, alcanzarán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. Pasando Jesús en el día del sábado junto a unos sembrados, sus discípulos cogieron espigas y comieron los granos. Y viéndolo los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Jesús les dice que el Hijo del Hombre es dueño aun del sábado. En cierta ocasión le preguntaron para hallar motivo de acusarle si era lícito curar en día de sábado, mas él les dijo: ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en una fosa en día de sábado no la levante y la saque fuera? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Luego es lícito hacer bien en sábado. Jesús llama en repetidas ocasiones a los escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de cosas insignificantes y abandonan las cosas más esenciales de la ley, como es la justicia y la misericordia. Se demuestra el amor de Jesús por los niños cuando un grupo de mujeres se acercaron con sus hijos para que pusiese sobre ellos las manos y los bendijese. Los discípulos trataron de apartarlos para que no les molestaran, pero Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los que no son como ellos, porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos. El domingo, antes de ser entregado y arrestado, entró Jesús en Jerusalén. Un gran gentío lo aclamó. Alfombró el camino con sus mantos y llevando en sus manos ramas y palmas, gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús, como signo de humildad, va montado en un pollino. El profeta Zacarías ya lo había anunciado: decid a Jerusalén, la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti lleno de humildad, montado en un asno, en un pollino, hijo de animal de carga. Cuando entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera de él a todos los que allí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas para los sacrificios, y les dijo: mi casa ha de ser casa de oración para todas las naciones, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Los fariseos, tratando cómo podrían sorprenderle en lo que hablase, le enviaron sus discípulos con algunos herodianos: Maestro,
eso no es lícito, pagar tributo al César. Jesús, conociendo su malicia, les llama hipócritas y mirando la moneda con la imagen e inscripción del César, les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un fariseo, doctor de la ley, le preguntó a Jesús para tentarle: ¿cuál era el mandamiento más importante de la ley? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento, pero hay un segundo mandamiento semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley de Moisés y los profetas. Sabiendo Jesús que ya había llegado la hora de su muerte, les dice a sus discípulos: de aquí a 2 días debe celebrarse la Pascua, y que el Hijo del Hombre será entregado a muerte de cruz. Al mismo tiempo, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del pueblo en el palacio del sumo pontífice Caifás, intentando hallar el medio de cómo apoderarse con maña de Jesús y hacerle morir. Y por miedo a que el pueblo se alborotase, decían que no convenía que se hiciese durante la fiesta. En la tarde del jueves celebró la cena de la Pascua con sus discípulos. Al acabarla, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después, con un gesto de humildad y servicio, echó agua en una palangana y se puso a lavarles y secarles los pies a sus discípulos. A continuación, instituyó la Eucaristía, el sacrificio de la nueva alianza, y transformó el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre para poder quedarse con nosotros. Esa noche nos dio un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. En Getsemaní fue arrestado como un ladrón y comienza su pasión humillante y dolorosísima. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y ancianos estaban reunidos. Buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarle a muerte y no lo hallaban. Aparecieron 2 falsos testigos que dijeron: nosotros le hemos oído decir: yo puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Jesús no había dicho tal cosa, sino: destruid este templo, el de mi cuerpo, y después de 3 días yo lo resucitaré. Jesús no se defendía, permanecía en silencio. El sumo sacerdote pidió que les dijera si él era el Mesías, el Hijo de Dios, a lo que él respondió: tú lo has dicho, yo soy. Y le condenaron por blasfemo. Como el Sanedrín no podía ejecutar la sentencia de muerte, en la mañana del viernes los sacerdotes y los ancianos lo condujeron al pretorio de Pilato. Le acusaron ante el procurador romano falsamente de haber comprobado que andaba alterando el orden público, de oponerse a que se pagara el tributo al emperador y de afirmar que era el Mesías, o sea, rey. Como era Galileo, fue llevado ante el tetrarca Herodes Antipas. Este le hizo muchas preguntas y deseaba que hiciese algún milagro, pero como respuesta solo obtuvo silencio. Tras ser despreciado y humillado, Herodes lo devolvió a Pilato vestido con un manto de burla. De nuevo en el pretorio, Pilato, a pesar de declararle repetidamente inocente, lo condenó cobardemente a ser flagelado y a morir crucificado.
medio de ejecución cruel reservado a los esclavos y a los criminales. Después de la flagelación, la soldadesca lo vistió de rey con un manto de púrpura, una caña como cetro, y lo coronaron de espinas. Le hacían reverencias y le saludaban diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!». Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Cargado con la cruz, cae 3 veces y obligan a Simón de Cirene a cargar con la cruz de Cristo. Unas mujeres, al verlo, se compadecen y lloran, pero él les dice: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos». Cuando llegaron al Calvario, crucificaron a Jesús y con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y escribió Pilato un letrero y lo puso sobre la cruz. En él estaba escrito: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Y dirigiéndose al cielo, dice: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás, María Magdalena y Juan, el discípulo amado. Jesús, mirando a su madre, le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y dirigiéndose a Juan: «Ahí tienes a tu madre». En la cruz quiere que tengamos a María como madre y acudamos a ella buscando ayuda y consuelo. Para nosotros, esa madre es nuestra querida Virgen del Rosario. Cerca de la hora nona, exclamó Jesús con gran voz: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Jesús siente sed y le dan una esponja empapada en vinagre. Luego de probarlo, dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y al momento, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, y el centurión alabó a Dios diciendo: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Dando clase de religión a un grupo de niños de 13 y 14 años, a la pregunta «¿Quién es Dios para ti?», un alumno respondió: «Dios es un ser al que no veo, pero que siento». Sintamos a Jesús solo, traicionado y negado por los suyos, azotado, ridiculizado, condenado a morir en la cruz, y ofrezcámosle nuestras cruces ante la enfermedad, la pérdida de nuestros seres queridos, las dificultades para vivir con dignidad, y seamos cirineos para, con nuestra solidaridad, ayudar a que sea más ligera la cruz de nuestros hermanos. Nuestra Semana Santa está viva. Si miramos hacia atrás, vemos que se han renovado la práctica totalidad de los tronos y la manera de portarlos. Se han restaurado nuestras imágenes. El paso de la oración de Jesús en el huerto se ha completado con los apóstoles durmientes Pedro, Santiago y Juan. Y desde el 2007, Jesús triunfante es el que abre nuestros desfiles procesionales. Las bandas de las diferentes hermandades y cofradías realzan nuestras procesiones y son el orgullo de nuestro pueblo allá donde van. El 17 de marzo de 2012 se bendijo el retablo de la Santísima Virgen de la Soledad y del Santo Sepulcro. Ese día, el Cristo yacente es trasladado desde su último domicilio al templo, donde podremos rendirle culto junto a su madre. El año pasado, 2 cofrades, madre e hija, le regalaron una preciosa túnica de terciopelo morada, bordada en oro,
a nuestro Padre Jesús Nazareno. Gestos como este dicen mucho de la fe de un pueblo, la nobleza de sus sentimientos y hacen que nuestra Semana Santa mejore año tras año. Juan Ramón Jiménez, en uno de sus poemas, dice: «Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Nosotros nos iremos, pero nuestros hijos y nuestros nietos seguirán sacando nuestros pasos por las calles de nuestro pueblo y serán las imágenes, según palabras de don Juan González Moreno, autor de nuestro Padre Jesús Nazareno, sermones tallados que nos ayudarán cuando nuestros niños nos pregunten: mamá, papá, abuelo, abuela, ¿por qué le pegan? ¿Por qué sus clavos? A explicarles muchas cosas, entre ellas que comprendan por qué la cruz es la señal de los cristianos. El Cristo de la Buena Muerte, Señor del Monte, fue adquirido por la cofradía del mismo nombre en el año 1939. Este año se celebra el 75 aniversario y el sábado 15 de marzo, tras la misa, se bendijo el nuevo retablo de las imágenes del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Monte. Cofrades y devotos ya podemos venerarlos en el templo. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno es de las más antiguas de Guardamar. La talla actual data del 1944. Por ello, este año se conmemora el 70 aniversario. El nombre tradicional de esta imagen es el de Señor Alt, y en realidad lo es, ya que su altura es de 1,92 metros. Sus cofrades también celebran que hace 20 años la imagen volvió a procesionar portada a hombros. La cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores es de las más recientes y fue el 5 de abril de 1992, un miércoles santo, cuando tuvo lugar su primera salida procesional. Este año, la banda de tambores y timbales, que la ha venido acompañando siempre, celebra el 20 aniversario de su fundación y para conmemorar dicha efeméride han estrenado uniforme y un precioso banderín. La monumental imagen de San Juan Evangelista, siempre señalando el camino del Calvario a la Santísima Virgen, procesiona por primera vez en nuestro pueblo el Domingo de Ramos de 1944. La banda de cornetas y tambores de la cofradía celebra también este año su 15 aniversario, estrenando mantolines, estandarte y la marcha Junto a ti. Desde aquí quiero felicitar a las 4 cofradías y agradecer todos los actos que habéis organizado para conmemorar dichos aniversarios: conciertos, exposiciones fotográficas, representación de la Pasión, y os animo a que sigáis trabajando por vuestras cofradías con la misma ilusión que lo habéis venido haciendo. Solo me resta dar las gracias a todas las personas que hacen posible estas celebraciones que deben ayudarnos a reavivar nuestra fe. Sacerdotes, cofrades, hermanos, los que portáis sobre vuestros hombros los pasos, músicos, agrupaciones corales, actores de nuestras tradicionales escenificaciones, grupo de jóvenes lanceros, equipo de liturgia, encargados de la limpieza y ornamentación del templo, de las imágenes y de los pasos. La lista sería muy larga, pero quiero agradecer especialmente a la agrupación musical de Guardamar, que siempre ha colaborado en nuestra Semana Santa, a las 3 personas que han representado el papel de Jesús a lo largo de estos años: José Aldeguer Valenzuela, Pepito el Señor, Francisco Rastoy Aldeguer y su hijo Carlos Rastoy Pérez.
También dar las gracias a Juan Ramos Pérez por esos más de 40 años presidiendo la Junta Mayor de Cofradías y a José Vicente Gómez Blasco por su valiosa colaboración y disponibilidad en todo lo referente a nuestra Semana Santa. Os invito a participar en todos los desfiles procesionales y que el Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, asistamos a la celebración de la Eucaristía, recordando que ese día Jesús se quedó con nosotros. El Viernes Santo acudamos a los santos oficios para que, uniéndonos a Cristo, adorar y besar la cruz. Y llegado el Sábado Santo, donde culmina el Triduo Pascual que comenzó el jueves, en el momento del Gloria y el sonido del carillón, sintamos la alegría de la resurrección de Cristo Jesús y el deseo de resucitar con Él. Hace 75 años se apagó la voz de uno de nuestros grandes poetas, Antonio Machado, y quiero terminar recitando sus versos. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Cantemos al Cristo vivo, resucitó. Feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias por escucharme. Y muchas cosas que no he dicho, porque si no hubiera estado toda la noche.